Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre y buen Dios, le damos infinitas gracias por esta mañana, por llegar a este último día del mes de abril. Gracias porque como pueblo, como iglesia, como hijos tuyos, nos reunimos, Señor, para celebrarte culto a ti, Señor. Gracias por los que aquí estamos. Y oramos por los que no están para que tú, Señor, los motives, puedas obrar en ellos, Señor, y puedan darse cuenta de que el día domingo, Señor, es un día especial para dedicarnos, Señor, a darte a ti, Señor, nuestro culto. Bendice a cada uno de los que aquí estamos y pedimos que tú bendigas también a todos nuestros hermanos que están con nosotros a través, Señor, de internet. Que tú los bendigas, Señor, allá donde están. Hay hermanos en Metapán, hay hermanos en Santa Ana, hay hermanos, Señor, en California, hay hermanos en Nueva York, hay hermanos, Señor, en Boston, que nos escuchan, que están con nosotros. Pedimos que tú, Señor, los bendigas a ellos también. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que ya se hizo. Señor, hemos cantado, hemos orado, hemos ofrendado, hemos diezmado, hemos hecho tantas cosas buenas. Sabemos que tú lo sabes todo y que tú quieres bendecir, Señor, a tu obra a través de nosotros. Bendícenos y bendice tu obra. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos, hermanos, terminando el año, el mes. Se va el mes de abril y entramos al mes de mayo. Todos estamos contentos porque Dios nos ha dado la vida. Y esa es la razón por la cual nos encontramos aquí. Porque Dios ha sido bueno, nos ha dado vida. Ha provisto todo lo que necesitamos en todos los días del mes de abril. Y qué bueno es que seamos agradecidos con nuestro Dios. En esta mañana quisiéramos seguir tratando el tema sobre el primero y gran mandamiento lo encontramos en la palabra, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el gran mandamiento dado por Dios a su pueblo. Ahora no es solamente Israel el pueblo de Dios. Ahora somos también nosotros el pueblo de Dios. Y ese mandamiento nos abarca a todos. Si nosotros preguntamos quién es el creyente que triunfa en la vida cristiana, o cuáles son los cristianos que triunfan en la vida cristiana, pues son los que aman a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas. Esos son los creyentes victoriosos. Esos son los creyentes que verdaderamente caminan una vida cerca y más cerca de nuestro Dios. Ya hemos dado definiciones acerca de qué es amar a Dios y su obra. El apóstol Juan escribe 3 cartas de carácter general y en la primera carta definió el verdadero amor a Dios y su obra. ¿Qué es el verdadero amor a Dios y su obra? Quiero que veamos en esta mañana, pensemos
en 4 principios, rápidamente. 4 principios bíblicos que el apóstol Juan enumera en su primera carta, que tiene que ver con amar a Dios y amar su obra. Así que abra la Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 1, y el versículo 3. Primera de Juan 1, 3. Y el primer principio o mandamiento que encontramos acá es el principio de la comunión. El principio de la comunión o el mandato que se nos da a todos los creyentes de tener comunión. Y dice el apóstol: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión. Si nosotros amamos a Dios y amamos la obra de Dios, vamos a tener comunión. Y la comunión en Cristo ya la tenemos. Porque todos los que somos salvos tenemos comunión en Cristo. Pero esa comunión en Cristo tenemos que experimentarla también aquí. Los creyentes tenemos que tener esa comunión. El apóstol Juan quiere que entendamos que todos los que gozamos de una salvación en Cristo debemos amarnos, ser socios con Él, pues que tengamos comunión, pues tenemos una comunión y vida eterna. Y por tal razón debemos amar a Dios y a sus hijos. Y entre todos los salvos que somos la obra de Dios, con los cuales debemos de tener comunión. Todos los salvos, todos los que tenemos vida eterna, todos tenemos que tener comunión. Comunión aquí y comunión allá en el cielo. Porque ya la tenemos en Cristo, solo es de vivirla aquí. Porque en el cielo también vamos a tener comunión eterna. Así que, para tener comunión hay que amarnos. Y amar primero a Dios. Si yo amo a Dios, tengo que amar a los hermanos. Si amo a los hermanos, yo quiero tener comunión con los hermanos. Comunión, estar juntos. Caminar juntos, comer juntos, hacer la obra juntos, sufrir juntos, gozar de la verdadera comunión. Y por eso es que es tan importante la comunión. Vamos un poquito adelante en Primera de Juan 4:21, dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, ame y tenga comunión con su hermano. Con su hermano. ¿Por qué? Filipenses 1:5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Tenemos comunión por el Evangelio o en el Evangelio. Y esa es la comunión que Dios quiere que nosotros gocemos. Que gocemos. Y ese es un principio. El principio
todo lo que es principio es de orden general. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, un mandato, un principio, se ve en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y eso significa que es un principio de vida cristiana. Usted es un hijo de Dios, necesitamos tener comunión. Un hijo de Dios no puede vivir la vida cristiana solitariamente. No puede vivir. No es un llanero solitario. Los hijos de Dios necesitamos tener comunión. Y tenemos comunión estando aquí en el templo, comiendo juntos, viajando juntos, haciendo la obra juntos. Esa es verdaderamente comunión. Estar aquí en la iglesia, tener los cultos y estar aquí. Esforzarse por estar en comunión. Vea lo que dice, ¿qué es lo que afecta a la comunión? Primera de Juan 1, versículos 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, sea con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, ¿y qué significa eso? Andar o vivir la vida cristiana fuera de toda contaminación de pecado. Porque el que anda en pecado no quiere tener comunión. El que anda en pecado evita la comunión con los hermanos. Por eso es que vemos a muchos hermanos que se quedan en casa, que no quieren estar aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque anda en pecado, vive en pecado y no le alegra estar con los hermanos. No quiere estar con los hermanos. Por eso dice el apóstol Juan, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que gocemos de la comunión con Dios, con su Hijo y nosotros. Los que gozamos de una salvación y vida eterna, amándonos los unos a los otros. Comunión. Así que, por esto pedimos a los hermanos, vengan a los cultos, vengan los martes, vengan los jueves, vengan los sábados, vengan los domingos. Haga el esfuerzo por venir. ¿Por qué? Porque tenemos comunión y debemos de practicar en la vida cristiana la comunión. Cuando nos vemos nos alegramos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Y nos alegra estar juntos. Aquí cantamos juntos, aquí oramos juntos, aquí aprendemos de la palabra juntos. Aquí vamos a predicar juntos el Evangelio. Esto es comunión. Porque ya tenemos comunión. Pero esa comunión hay que vivirla. Esa comunión hay que vivirla. ¿Por qué? Porque tenemos salvación. Porque tenemos vida eterna. Y porque vamos para estar allá con el Señor. Y allá nadie va a decir es que no puedo estar junto con ustedes. No, hay que comenzar ya. En segundo lugar, segundo principio, que habla de amar a Dios, es el principio de guardar sus mandamientos. El segundo principio, primer principio vimos,
es tener comunión. Los hijos de Dios debemos de tener comunión. El segundo, el principio de guardar sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 5. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El apóstol entonces dice que el que dice que conoce a Dios debe guardar sus mandamientos. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Amar a Dios. Pero yo debo demostrarlo que amo a Dios teniendo comunión entre los hijos de Dios. Y en segundo lugar, guardando su palabra. Guardando sus mandamientos. ¿Qué significa guardar? Aquí es obedecer. Guardar los mandamientos tiene que ver con obedecer la palabra. El que no obedece los mandamientos no ama a Dios. No ama a Dios. El apóstol Juan enfatiza la necesidad de obedecer la ley de Dios o las leyes de Dios. Eso es guardar los mandamientos. Lo cual se hace en obediencia a sus mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ahí está. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hay que obedecer los mandamientos. Eso es guardar los mandamientos. Es obedecer los mandamientos. O sea, lo que Dios nos manda en su palabra. En la palabra de Dios hay más de 600 mandamientos para los hijos de Dios. Y si amamos a Dios, tenemos que estar en línea directa con Dios de obedecer su palabra. El que no obedece su palabra no ama a Dios, no guarda los mandamientos. Y qué triste, qué feo es que nosotros no estemos viviendo tal como Dios lo manda, ni haciendo lo que Él nos manda que hagamos. Eso significa estar mal con Dios, caminar mal con Dios. ¿Qué pasa cuando un hijo desobedece a los padres? ¿Cómo va a estar ese padre con este hijo desobediente? Está mal. Está mal porque el hijo es desobediente. Es la misma situación de un hijo espiritual con Dios. Si sus hijos no guardan sus mandamientos, si sus hijos no obedecen su palabra, Dios no está contento con usted. Porque muchas veces nosotros oramos y oramos y oramos y oramos y le pedimos al Señor, pero no guardamos su palabra.
No obedecemos sus mandamientos y no hay respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está bien, no está agradecido. Dios no nos ve bien. Porque yo soy un hijo desobediente. ¿Cómo me va a contestar Dios? ¿Cómo me va a dar Dios lo que yo necesito y lo que yo le pido? No se puede porque yo soy un hijo desobediente. Entonces, ¿qué dice Juan? El principio de guardar sus mandamientos, que es obedecer su palabra. Y eso es amar a Dios. El creyente que obedece la palabra, que obedece los mandamientos de Dios, es porque ama a Dios con el corazón, con el alma, con sus fuerzas, con sus mentes. Pero el que no, pues, no está amando a Dios. Ni Dios no está contento con usted. Aunque usted le pide y se rasgue los vestidos y pase de rodillas acá todo el día. Pero si no obedece lo que Dios le manda, Dios no va a contestar. Dios no le va a dar, no le va a conceder lo que usted necesita, porque su vida está mal delante de Dios. Y eso no es amar a Dios. El tercer principio, el principio de permanecer en Él. Principio de permanecer en Él. Primera de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Fácil lo que dice Juan. Bien claro, se entiende bien. Mire, de nuevo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y aquí permanecer no está hablando de pérdida de salvación, sino permanecer en comunión, permanecer en obediencia, en guardar los mandamientos. La palabra permanecer es una expresión que el apóstol Juan pronuncia muchas veces para aludir a la salvación. Todo aquel que afirma ser un cristiano debe andar como Él anduvo, vivir como Él vivió y hacer lo que Él hizo. Obedecer como Él obedeció, pues todos tenemos el poder del Espíritu Santo. Todo creyente tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tercer principio que estamos viendo? El principio de permanecer en comunión, en guardar la palabra, que es obediencia, y el principio de guardar, el principio de permanecer en Él. Esto es amar a Dios. Esto significa amar a Dios con todo el corazón. Veamos allí, vamos a San Juan capítulo 15, versículos 4 al 10. La palabra permanecer, permanecer, permanecer se repite. El apóstol Juan, aquí en su Evangelio, capítulo 15, versículo 4 al 10, dice el apóstol Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. Ya dijimos que es permanecer, ¿verdad? Es tener comunión entre los hermanos y Dios y el Jesucristo y guardar, y estamos guardar su palabra, sus mandamientos, y ahora es el permanecer guardando su palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. De nuevo, no habla de pérdida de salvación. Está hablando de permanecer en comunión, en guardar su palabra. Y sigue diciendo, así como vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece. ¿Cómo? En comunión, guardando su palabra, obedeciendo su palabra. Este lleva ¿qué? Mucho fruto. Pregúntese usted cuánto fruto usted ha llevado en su vida cristiana. ¿Es usted un creyente fructífero? ¿O no tiene fruto? Usted no puede ver fruto en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque no permanece. No está viviendo la vida de veramente en comunión con Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios. Y no está guardando la palabra, no, es un creyente desobediente. Y si así es, ¿qué pasa? No llevo fruto. No hay fruto. No puedo ver fruto en mi vida cristiana. Soy un creyente infructífero. ¿Qué se hace con el pámpano que no lleva fruto? Se corta. El viñador lo corta, lo poda la viña porque ese pámpano no produce y lo corta. Y eso va a dar a la basura, va a dar al fuego. Ahora, el creyente que no lleva fruto es porque no tiene comunión con Dios, no ama a Dios, no obedece a Dios. No guarda su palabra, es desobediente y no permanece. Y si no permanece conectado a la vid que es Cristo, no lleva fruto. Vive la vida cristiana sin fruto. Qué triste. No hay gozo, no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay felicidad. Nadie viene a Cristo por medio de su ministerio. No está discipulando a nadie. El reino de Dios no se engrandece por medio de su vida cristiana, por medio de su ministerio. No lleva fruto. Sigamos viendo lo que dice. El versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y obedecéis la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo puede un creyente darle la gloria a Dios? ¿Cómo puede Dios ser glorificado en la vida de un creyente que no lleva fruto? Pregúntese usted, ¿estoy llevando fruto? ¿Produzco fruto o soy un pámpano muerto? Un pámpano que no cuaja. Amar a Dios significa
producir frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. De veras. Permanecéis en, y luego dice también el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor de Dios, amando a Dios, es ser un creyente que permanece dando fruto y más fruto. Y Cristo es glorificado. Y Dios está feliz con ese creyente, con ese su hijo. Dios está feliz. ¿Cuánto fruto ha llevado usted en lo que va del año para engrandecer el reino de Dios? ¿Ama usted a Dios? ¿Ama a su hermano? ¿Ama a los hermanos? ¿Es usted un creyente gozoso permanentemente? ¿Es usted un creyente que permanece en paz con todos? ¿Es usted un creyente que gana almas para el reino de Dios? ¿Usted está bautizando a los que usted ha ganado para Dios? ¿Está enseñando la palabra al que no conoce la palabra? Eso es amar a Dios, obedecer a Dios. Entonces decimos que el principio de permanecer es sinónimo de obedecer por amor. La esposa obedece al esposo por amor. El hijo obedece a los padres por amor. El que no obedece no ama. Obedecer, ¿obedeces tú a Dios? Y si no obedeces, no lo amas. Y el mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas. Terminemos. El cuarto principio. El principio de amar a los hermanos. Yo no puedo decir que amo a mi hermano si no amo a Dios. Primero es amar a Dios. Los versículos 8 al 11 de Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 8 al 11. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o está en pecado. Y anda en tinieblas, vive en vida de pecado. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas que han hecho, las tinieblas le han cegado los ojos. Vuelva a ver a todos los que tiene a su derecha, a su izquierda, atrás y adelante. Vuelva a verlos y pregunte, ¿amo yo a este fulano? ¿Lo amo o no lo amo? Y si no lo ama,
está en tinieblas, está en pecado. Amar a quien nos ama es fácil, pero amar a quien no nos ama no es fácil. Pero este es el hermano, este es el mandamiento. Muchos de ustedes a mi persona no me aman porque les predico la palabra y porque les digo la verdad bíblica. Muchos se enojan y se van. ¿Verdad? Por esa razón. Pero ¿qué vamos a hacer? Tienen que amarme. Si es que aman a Dios, tienen que amarme a mí. ¿Verdad? Y a muchos de ustedes yo tengo que amarles a todos aunque no me caigan bien. Y algunas veces digo, tengo que amar a este fulano, a este. Sí, hay que amarlo. ¿Verdad? Ese es el mandamiento. Aunque no me guste. Aunque quisiera que no estuviera aquí. Pero tengo que amarlo. Pero ese es el mandamiento. Mire, el amar a los hermanos es una prueba de la verdadera comunión y la evidencia del mandato de amar a Dios. Porque el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Mateo 22, 36 al 40, el mismo mandamiento. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ama usted al hermano como a usted mismo? ¿Deja usted de comer porque coma a su hermano? Ese que dice amén está tremendo. Puede decirle, mire, en vez de que lo lleve él a la cárcel, llévenme a mí. Ese es amar. Ese es amar. Mire, ese empleo, en vez de dármelo a mí, déselo a él. Él tiene más necesidad que yo. Si le va a aumentar el sueldo, antes de aumentármelo a mí, auménteselo a él. Mejor auménteselo a él y no a mí. Ese es amar, como a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Nosotros sabemos, estamos allí, en ese pasaje. Amar al prójimo, y el prójimo es mi hermano, mi hermana. Pero primero hay que amar a Dios. Si no ama a Dios, no diga que ama a su hermano, a su hermana. Primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, ¿cómo? Unos a otros. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. 23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 1 Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan es claro, el apóstol Juan es bien clarito. Y si nosotros no obedecemos esto es porque no queremos. Amar al hermano. Por ahora, solo hemos visto 4 principios que tienen que ver con el amar a Dios, mostrando nuestra obediencia a Él y a su ley, que son sus mandamientos, para todo salvo, que es tener comunión, guardar sus mandamientos, permanecer en Él y amar al hermano y a la hermana, que es la obra de nuestro Dios. Esto es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Principios, mandamientos claros, sencillos, fácil de entender, pero ¿qué cuesta obedecer? ¿Qué cuesta obedecer? Pero para eso venimos, ¿verdad que sí? Para eso está sentado allí, ¿verdad que sí? Para aprender. Y usted ha entendido esto, o si ya lo entendía, pues solamente le hemos recordado. Pero hay que comenzar a vivirlo ya. Y eso significa amar a Dios, vivir para Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermanos, no es difícil, pero hay que pedir la ayuda de nuestro Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es tan sencilla, fácil de entender, Señor, pero que nos cuesta obedecerla. Te suplicamos, Señor, de que tú ayudes a cada uno de los que estamos aquí y a los que no están, si nos han escuchado, y a los que nos ven a través de la pantalla, que tú, Señor, también los ayudes, los guardes, y que este mensaje, esta palabra, Señor, desde ya comenzamos a obedecerla, para que podamos ser creyentes fructíferos, creyentes que llevamos fruto y mucho fruto, para que tu obra, para que tu reino, Señor, crezca aquí sobre la tierra. Oramos en esta mañana y pedimos tu bendición y tu ayuda. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos y pedimos tu bendición. Amén. Amén. Pido a todos los señoritos, a todos los jóvenes, solteros, jóvenes, señoritas, que se queden después del culto. Queremos hablar con ustedes. Todos los jóvenes solteros, varones y hembras, quédense, por favor, un momentito después del culto. Que Dios nos ayude y nos bendiga.